Bueno, hace unos días contábamos que se habían relevado los resultados de las pruebas a aprender del año 2024, en este caso parte de una iniciativa que lleva varios años a cargo de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Para charlar un poco y no sacar conclusiones apresuradas, preferimos llamar a una persona con quien solemos conversar de estos temas, que es el docente y especialista en gestión educativa, Flavio Buccino. Flavio, muy buenos días. Julián te saluda. ¿Cómo andas? Buen día. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Flavio, bueno, antes de sacar conclusiones, ¿cuáles son los datos que aparecieron de las pruebas a aprender del año 2024 y cuáles considerás vos que son los más importantes o sobre los cuales hay que poner la lupa? A ver, en principio, esta evaluación del 2024 de un operativo nacional de evaluación que se viene haciendo ya hace 3 décadas, en realidad, sí, un poco más de 3 décadas, que cambió el nombre, en algún momento se llamaba Operativo Nacional de Evaluación, ONE, ahora se llama Aprender, tiene que ver con, digamos, recuperar de parte de los alumnos cuáles son los logros en materia de aprendizajes que han logrado, a los cuales han llegado. Han cambiado a lo largo de los años, en el momento en la biografía escolar en la que se toma esta evaluación. En algún momento fueron en 3er grado, después pasaron a ser de 6º para la escuela primaria, en 5º año o 6º año para los de la escuela secundaria. En este caso particular, el gobierno nacional en el año 23 tomó la decisión de enfocar en 3er grado de la escuela primaria una evaluación específica sobre el tema de la lectoescritura. ¿Cuánto los chicos aprendieron a leer en 3er grado? ¿Cuánto los chicos comprenden de esa, digamos, en esa materia? Ahí es donde nos vamos a poner hoy, digamos, charlando con vos sobre los resultados. Los resultados son variados, no son, podríamos decir que son los esperables, y bueno, no, nadie espera los resultados que hemos tenido. Sin embargo, hay resultados que ya uno más o menos venía entendiendo que podía llegar a pasar. 1 de cada 10 pibes que están hoy en 3er grado no saben leer o leen palabras sueltas. Esto quiere decir que no han logrado el aprendizaje de la lectoescritura en el momento esperado, que en general se plantea que es la finalización en algunos distritos de 2º grado, en otros distritos de 1º. Por lo tanto, ahí tenemos 1 de cada 10, el 10% de los pibes, o un poquitito más del 10% de los pibes, que no logran lo esperado. Y ahí, digamos, la misma evaluación está dividida en 6 niveles. Los 2 últimos, el 5º y el 6º, o sea, sería, sí, el 5º y el 6º, en realidad son los resultados esperables. Y ahí, lamentablemente, no llegamos a más del 45%. ¿Esto qué quiere decir? Que el 55% de los pibes que hoy están en 3er grado no llegan a obtener los resultados que se esperan para la edad y el grado en el que están. Eso como resultado general. Después hay cuestiones que tienen que ver, que se empiezan los primeros cruces que se hacen, sí, que tienen que ver con el nivel socioeconómico del cual provienen los pibes, si provienen de escuela privada o de escuela pública. Eso dan datos relativamente, digamos, importantes, pero ya estos primeros que te tiro son los datos más duros del documento, ¿no? Del documento que sacó el gobierno nacional. Estaba mirando, Flavio, siempre es muy interesante el laburo que hacen con Argentinos por la Educación en ir extrayendo de esos datos y hacer este cruce que vos decías. Hace poquito hablábamos de que bueno, lo socioeconómico es necesario para el análisis, no alcanza porque bueno, hay cuestiones que tienen que ver con cuánto conocen los docentes de la realidad de sus chicos, cuántos tienen ayuda en casa, cuáles son los datos que permiten, ya te digo, hacer un zoom sobre cómo explicar o alguna causa, por lo menos no todas, pero por lo menos alguna de las causas en estos resultados, que decías brechas, que tienen que ver también con si es de gestión pública o gestión privada. Bueno, hay una cosa interesante que ¿te acordás que hace poco hablamos sobre justamente cuáles eran los factores que incidían en el mejor aprendizaje de los pibes? Sí.
Y los factores, acá en este caso en la lectoescritura también, empieza a haber otros, como vos bien decís, zoom para poner, digamos, y empezar a mirar, digamos, específicamente. A ver, lo primero que quiero decir con respecto a esto es que en realidad estos primeros datos, que son, digamos, estos informes, son informes preliminares. Sí. ¿Por qué? Porque con estos datos empieza el verdadero trabajo que hay que realizar, que es la investigación, la pesquisa profunda de las verdaderas causas por las cuales obtenemos estos resultados. En todo caso, y respondiendo a tu pregunta, lo que muestra el trabajo anterior de Argentinos por la Educación, que era sobre los factores que inciden, digamos, bondadosamente para la educación, en este caso también muestra lo mismo. Digamos, la evaluación, en estas evaluaciones también se hacen preguntas, digamos, paralelas que tienen que ver con estado de situación, contexto en el cual se está dando esta evaluación para cada pibe. Y uno de los datos más fuertes es que los chicos no tienen, digamos, tienen pocos o no tienen libros en la casa. Un ejemplo. Otro dato, digamos, de una pregunta que se le hace que a mí me resultó muy llamativa, y creo que ahí es donde tenemos que también poner el foco. No importa el nivel social, el 70% de nuestros pibes en las familias, nadie les lee a los 8 años. O sea, hay algo ahí que, digamos, que está faltando y que nos falta, que es un apoyo externo desde la parte de las familias. Y que en realidad, si nadie les lee en las familias, tenemos que ver cómo reconvertimos a nuestras escuelas para que en nuestras escuelas se lea y les lean más que lo que les leen, porque no podemos contar como con otros tiempos donde la familia tenía un acceso a un bien cultural como es el libro, y posiblemente también por cuestiones de nivel socioeconómico, y no tanto en los niveles socioeconómicos altos, dependiendo, esto tiene que ver más con la autonomía del pibe y la imposibilidad de la familia de tener un tiempo familiar para la lectura. La escuela tiene que cumplir un rol que es imprescindible para que los pibes lean. Uno de los factores tiene que ver con que a los chicos no les leen. Otro de los factores es que los chicos no tienen acceso a los libros. Otros factores, como decíamos la vez pasada, que tienen que ver con si la escuela está preparada, orientada, enfocada en el aprendizaje de los pibes y no solo está pensada para la contención de esos chicos desde un punto de vista emocional, y no solo emocional, sino también muchas veces físico, porque la escuela da de comer, porque la escuela brinda un acceso a la salud, etcétera, etcétera. Me parece que ahí es donde tenemos que empezar a poner el foco y, por supuesto, estos datos utilizarlos para crear una mejor y definir una mejor política educativa en todo sentido, ¿no? Educativa que esté impulsada y fundamentalmente enfocada en el tema pedagógico. ¿Cómo aprenden nuestros pibes? ¿Qué tienen que aprender? Y la mejor manera en que lo aprendan. Flavio, funciona en el país ya hace muchísimo tiempo una coordinación. La educación pertenece en parte a las provincias, una gran parte de las provincias. Hay un Consejo Federal donde hay ministros y subsecretarios o secretarios de educación con una coordinación del gobierno nacional donde se definen algunos puntos clave de política. En base a los resultados que ya tenía la gestión actual en términos de educación, ¿ves alguna política, ya sea en entrega de material de lectura, en achicamiento de la brecha digital con nuevas tecnologías? ¿Para dónde ves que va la gestión actual en educación a nivel nacional y esa coordinación con el Consejo Federal? ¿Hay algún dato que hayan tomado y sobre el que se esté actuando en la actualidad, valga la redundancia? Mira, a ver, en este caso nosotros estamos viviendo un momento diferente a los anteriores. Okay. Tenemos que entender que este gobierno nacional tiene ideológicamente una posición completamente diferente a la que tenían los anteriores. Yo creo, que es lo que yo veo, digamos, es cierto que las provincias tienen a cargo las escuelas, es cierto que las provincias pagan salarios docentes, es cierto que tienen que sustentar la infraestructura,
tienen la autonomía para crear sus propios diseños curriculares, etcétera, etcétera, porque vivimos en un país federal y esto está bien. Ahora, no hay posibilidad de renuncia del gobierno federal, no hay posibilidad de renuncia del gobierno nacional frente al tema educativo. Y en todo caso, enfocándolo puntualmente en el tema de la lectoescritura, más allá de que ha empezado a trabajar con la lógica de un gran programa nacional de lectoescritura, esto que le llaman alfabetización inicial, un gran programa nacional de alfabetización inicial, el resultado en realidad son 24 programas, porque el gobierno nacional solo lo que hizo fue juntar las propuestas de las 24 jurisdicciones sin tener en cuenta cuál es la línea, o mejor dicho, el trazo grueso que el gobierno nacional quiere ponerle a esto. Y de hecho, si vamos a cuestiones más puntuales, que son acciones concretas, no políticas, acciones concretas que en realidad están en el marco de una política general, esas acciones concretas, en el año 2024 el gobierno nacional no compró libros a nivel nacional para repartir entre en las escuelas, cosa que se venía haciendo ya a lo largo de los años, en los últimos 10 o 12 años, todos los años el gobierno nacional compraba. No compró porque no llegó a hacer la licitación en el 2024. Y para el 2025 hizo la licitación, pero los libros, estando hoy a 14 de mayo, todavía no llegó ninguno a la escuela. Esto quiere decir que, digamos, ahí hay una cuestión de gestión que hay que ajustar. Digamos, posiblemente, y yo lo adjudico más a una cuestión que tiene que ver con lo ideológico, con que las escuelas pertenecen a las provincias, nosotros no tenemos nada que ver, etcétera, etcétera, y es una renuncia del gobierno nacional en realidad a una facultad y una responsabilidad también que tienen, más allá de lo que dice la Constitución, porque la Constitución a nivel nacional, porque si no responden con esto, ¿no? La Constitución dice que las escuelas pertenecen a las provincias. Es cierto que la Constitución dice esto, también la Constitución dice que la educación es un problema, digamos, es un desafío y es una facultad a nivel nacional y que además debe sacar una ley nacional, cosa que tenemos, y la ley nacional dice claramente que hay una corresponsabilidad de gestión entre la nación y las provincias. Y para eso, la creación de este Consejo Federal de Educación, donde los ministros de los 24 distritos, más el ministro nacional, que en este caso es secretario de Educación, forman parte de un consejo, digamos, que toma decisiones, que deben ser respetadas esas decisiones a nivel nacional por cada una de las provincias, y ahí definir políticas conjuntas. No somos 24 países, somos un país con 24 jurisdicciones, que no es exactamente lo mismo, y un pibe en Formosa o en Ushuaia, o un pibe en Mendoza o en la ciudad de Buenos Aires, tienen que tener la misma igualdad de oportunidades y el mismo tipo de educación, en todo caso, para que, digamos, no terminar teniendo estas brechas, estas diferencias, estas desigualdades educativas que muchas veces vemos de acuerdo al lugar donde nació cada pibe. Flavio, ha sido como siempre muy claro y nos has ayudado a comprender algunos de los datos y titulares que a veces se quedan cortos porque, bueno, obviamente hay que resumir, pero siempre muy interesante charlar con vos y obviamente vamos a estar al tanto de nuevos informes y datos y seguir pensando esta cuestión de la educación a pesar de, bueno, discursos y pláticas que no colaboran. Gracias, Flavio. Muchas gracias a vos, Julián, y un saludo muy grande a tu audiencia y, bueno, gracias siempre por dar espacio y tiempo para poder charlar y pensar en conjunto estas cosas. La palabra de Flavio Buquino, que es docente y especialista en gestión educativa. Los datos, sí, que hablan de una deficiencia en la lectoescritura, una tendencia en realidad que sigue instalada, obviamente no va a cambiar de un año a otro, pero que no muestra avances o por lo menos mejoras. Sí, a ver, el dato oficial es que 1 de cada 10 chicos no sabe leer. Es el dato de un examen de lectura en tercer grado en todas las provincias de la República Argentina, 91.000 chicos que dieron este examen. Es una herramienta para comprender la situación e implementar políticas públicas. Bueno, lo que decía Flavio también es cierto, tampoco hay una coordinación entre, o por lo menos una línea nacional para coordinar con los 24 ministros. Bueno, falta lectura. Los chicos tienen libros en las casas, les leen sus padres cuando se van a dormir, cuando están un rato libres el fin de semana, cuando no están trabajando. La pregunta y la acción
¿sí? Eso es la política pública. Bueno, no existe eso según